Hermanos, buenas tardes, bienvenidos a este servicio. Gracias a Dios porque estamos juntos, porque podemos buscar y escuchar de la palabra de Dios, orar delante de la presencia de Dios en unidad y en hermandad. Vamos a comenzar este servicio leyendo el Salmo número 47. Por favor, si usted tiene su Biblia cerca, ábrala en el Salmo número 47 y le vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios: Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a las gentes debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las gentes, asentóse Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se juntaron al pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy ensalzado. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a tomarnos unos minutos para orar, hermanos, para buscar la presencia de Dios y ponerlo en esta tarde en su trono, darle la bienvenida porque está con cada uno de nosotros. Amado Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia. Bendecimos tu nombre, Señor, exaltamos la misericordia con la cual has visto a tu creación y nos has enviado a un Salvador, Señor Jesús. Gracias, Jesús, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro amo, el Rey y el soberano de nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocerte, no solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro Padre, como nuestro amigo, como nuestro hermano. Gracias porque eres fiel con cada uno de nosotros y por sobre todas las cosas nos has llamado a ser tu esposa. Por lo tanto podemos conocerte, Señor, como nuestro esposo, como nuestro soberano, como el justo, como el bueno, como el amoroso. Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la porción de sangre que hay puesta para cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que nos permitas cubrirnos con tu sangre preciosa y perfecta, que nos permitas lavarnos, Señor, en esa sangre, en esa fuente de vida que fue abierta, Señor. Tu cuerpo, Señor, fue abierto, Señor. Tu cuerpo padeció para que nosotros hoy en esta tarde pudiésemos tomar una porción de la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, de la sangre que fue derramada de tus manos, de tus pies, de tu costado, Señor, de tu espalda, la sangre que fue derramada de tu cabeza, de tus ojos, Señor Dios, de tus mejillas, de tus oídos, Señor. Gracias. Gracias porque cada parte de tu cuerpo nos da a nosotros un nivel, Señor Dios eterno, de limpieza, de salvación, un nivel de esperanza, un nivel de vida, Señor. Gracias porque eres bueno, porque en esta tarde, Señor, podemos venir y tomar una porción de sangre, de la sangre que brotó de tus pies, Señor. Queremos estar debajo de ti, Señor Jesús, reconocerte nuestro soberano, nuestro dueño, reconocernos tus siervos, reconocernos, Señor, tus esclavos, reconocer que todo lo que somos y tenemos depende de ti. Ayúdanos, Señor, a que lo que hablamos con nuestras palabras, lo que declaramos con nuestra boca, Señor, sea hecho en nuestro corazón, sea llevado a cabo en nuestra mente, que nuestra boca, Señor, pueda reflejar aquello que estamos diciendo, Señor Jesús, no delante de ti, porque ciertamente y es real que delante de ti, Señor, podemos hablar y podemos decir, Señor Jesús, pero delante de nuestros hermanos, delante de las personas con las que trabajamos, delante de las personas con las que convivimos día con día, quizá ahí está nuestra falla, Señor. Pero queremos rogarte en esta hora que seas tú quien nos bendiga, que seas tú quien nos cubra con tu sangre, que seas tú, Señor Dios, quien nos acompañe. Guíanos, Señor Dios, en tu poderosa sangre, en tu perfecta sangre. Cúbrenos, Señor Jesús, justifícanos en tu amor, en tu verdad, en tu misericordia. Señor, te rogamos que nos acompañes en este servicio, que sea tu mano poderosa cubriéndonos, rodeándonos, cercándonos. Señor, háblanos, Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Ven a traer, Señor Jesús, aquello que cada uno de nosotros necesitamos entregar. Ven a poner en nosotros esa entrega, esa sujeción, esa sumisión al Padre, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor Jesús. Rogamos por tu pueblo Israel, Señor Jesús.
Ponemos tu sangre preciosa sobre tus hijos, sobre tu pueblo, Señor, sobre aquel que tú levantaste primero, Señor Jesús, para darnos enseñanza a todos nosotros. Rogamos por la paz de Israel, Señor Jesús. Te rogamos que tú cubras, Señor, que lleves a cabo tu plan maestro, tu plan perfecto, Señor Jesús, que sea tu mano poderosa moviéndose en nuestras vidas, Jesús. Señor, acompaña a cada país, a cada nación, Señor Jesús, que está atravesando una situación difícil de enfermedad, Señor, de conflictos, Señor, de cualquier circunstancia o situación que se esté levantando alrededor de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor Jesús, ten misericordia de tu pueblo. Padre, no te pedimos que detengas tu obra, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a mirarte a ti en medio de toda circunstancia que se mueva a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos a tener paz, a seguir aferrados a ti, Señor, a seguir aferrados al sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, a seguir aferrados a nuestra fe, Señor Jesús, de que eres nuestro Salvador, de que eres nuestro dueño, de que en el momento en el que tú decidas que nuestra vida en esta tierra se termine, tengamos la seguridad de que hemos de estar contigo, de que hemos de reinar contigo, Señor, de que este tiempo es pasajero. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra fe, ayúdanos a que como hermanos podamos fortalecernos unos a otros, Señor Jesús, quitar el miedo, el temor que hay alrededor nuestro, Señor, y solamente mirarte a ti, mirar tu plan maestro, tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a hacer luz, a hacer esa luz de esperanza a los que están a nuestro alrededor, Señor, a traer paz a los corazones, Señor Jesús, compartiendo aquello que tú nos has dado a nosotros. Te amamos, Señor Dios, te bendecimos. Señor, simplemente queremos confiar en ti. Ayúdanos a hacerlo. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre por causa de nuestra pastora, Señor, de Armando y de Arturo. Te rogamos, Jesús, que tú los bendigas sobre su familia, Señor, sobre los que están alrededor de ellos, que tú los guardes, que tú los cubras con tu sangre preciosa. Fortalece, Señor Dios, a aquellos que están pasando por enfermedad. Cúbrelos con tu sangre, ayúdalos, Señor Jesús, de tal forma que podamos ver tu mano poderosa moviéndose a nuestro favor. Señor, en el nombre de Jesús, rogamos por las necesidades que hay en la iglesia. Te pedimos por aquellos hermanos que están enfermos, Señor, aquellos que están padeciendo. Ve con tu mano de amor y toca sus cuerpos, Señor Jesús. Si alguno está sufriendo algún dolor en este momento, Señor, rogamos en el nombre de Jesús que tú extiendas tu mano, que toques la parte que le está doliendo, Señor Jesús, la parte que a lo mejor está siendo intervenida, Señor Jesús, la parte, Señor Dios eterno, de su cuerpo que necesita levantarse, que necesita sanidad. En el nombre de Jesús rogamos por ellos, por nuestros hermanos, por nuestra familia, Señor. Señor, susténtalos, Señor, fortalece su fe. Que cuando sientan dolor, cuando sientan angustia, puedan voltear su rostro a ti, Señor Jesús, y seguir confiando en que tú eres un Dios poderoso. Te amamos, te bendecimos, Señor. Nos aferramos a ti, a tu grandeza, a tu misericordia. Te damos muchas gracias por estar con nosotros. Bendecimos tu sangre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Acompáñanos, quédate con nosotros, Señor. Te exaltamos, te ponemos en el trono de nuestro corazón. Te damos gracias porque estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, quisiera que me acompañaran a leer el versículo 38 de Lucas 6. Vamos a recoger las ofrendas en esta tarde. Dice Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midiereis os será vuelto a medir. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas que han de ser levantadas. Pongamos en nuestro corazón aquello que vamos a darle a nuestro Dios, y que el Señor sea quien bendiga todo lo que pongamos delante de Él. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Primeramente, gracias por hacer provisión, Señor. Gracias porque nunca nos ha faltado. Gracias porque siempre hay algo que podamos ofrecerte a ti. Te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas. Bendice los corazones de aquellos que extienden su mano para bendecirte. Bendice, Señor, y multiplica cualquier necesidad que haya, Señor Dios. Que sea tu mano supliendo sobre esa necesidad. Que sea tu mano bendiciendo y multiplicando. Señor, estamos delante de ti. Tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro amo. Señor, te damos gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, hermanos, les damos la bienvenida a este servicio nuevamente. Y pues bueno, bienvenidos. Dios les bendiga. Pastos verdes me apacientas, no necesito nada en mi vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Yo puedo alabarte, soy libre para adorarte y servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Nunca callaré y a ti cantaré, te alabaré, gloria mía, Cristo mi Señor. Hermanos, en la semana, el día domingo, estábamos hablando un poco acerca de Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Entonces, bueno, quisiera que leyéramos nuevamente. Dice: sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bien, antes de dar gracias a Dios por la palabra, quisiera volver a leer, pero desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 9 dice: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el nombre de Jesús, el nombre
que el Padre mismo le entregó a Jesús, a nuestro Salvador. Amado Señor, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, te damos gracias. Gracias porque eres bueno, eres fiel, eres humilde, eres santo. Gracias por el ejemplo tan grande que has dejado para cada uno de nosotros. En esta tarde te rogamos que haya en cada uno de nosotros este sentir que hubo en ti, Señor. Que nos permitas tener humildad en nuestro corazón, sencillez en nuestro corazón, entrega en nuestro corazón. De tal forma que toda circunstancia y toda situación la podamos afrontar con la humildad que hay en ti, Señor, con la humildad que hayas sembrado en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos permitas entender tu palabra, nos permitas ser hacedores de ella, Señor. Que aquello, Padre eterno, que viene a afligir a nuestra carne, que viene a afligir a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor, se encuentre con que hay una fe, una confianza en tu palabra, en tu amor, en tu verdad, en tu misericordia. Te amamos, eres bueno, eres santo, eres justo. Amamos esta provisión que estás haciendo para nuestras vidas. Bendecimos a nuestra pastora, Señor, bendecimos a la hermana Esparza, bendecimos, Señor Jesús, y te damos gracias por la vida de la hermana Hicks, Señor Jesús, porque nos diste muchísimas enseñanzas a través de ella. Nos has dado y seguimos aprendiendo, Señor, de cada enseñanza que nos has dejado, Padre. Te amamos, gracias por tu palabra, gracias por tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, bueno, como les decía hace un momento, hemos estado hablando acerca de Filipenses, capítulo 2, versículo 7. En realidad hemos estado hablando acerca de los temores básicos del hombre y de cómo es que nosotros podemos tener victoria sobre esos temores que hay en nuestro corazón. El primer temor al cual nos enfrentamos es el temor a la pobreza, y este temor constantemente viene a acechar nuestra vida, pobreza económica, pobreza social, pobreza religiosa, pobreza de diferentes tipos. Y este versículo mismo, el versículo 7, hermanos, nos enseña cómo es que nosotros podemos vencer el temor a ser pobres socialmente, a ser pobres físicamente, a ser pobres económicamente, de manera religiosa. El Señor se anonadó a sí mismo, nos lo dice el versículo 7 de Filipenses 2. Se anonadó a sí mismo, pero no solamente entonces la fidelidad de Dios está sobre el temor a nuestra pobreza, sino que el Señor mismo es consciente de que nuestra carne, nuestro pecado, vamos a tener temor también por la vejez, por ser viejos, porque los años vayan transcurriendo alrededor de nosotros y de un momento a otro nos demos cuenta de que ya tenemos arrugas, de que ya nos cansamos para hacer las cosas, de que ya dependemos de alguien más para que nos ayude. Y estas circunstancias, hermanos, nos hacen llenarnos de temor, llenarnos de miedo, llenarnos de angustia, de desesperación. Y bueno, el Señor Jesús nos da la herramienta para saber cómo vencer este temor a la vejez. Este temor a la vejez es comprobado en la mayoría de los seres humanos. Realmente estos temores son básicos en cada uno de los hombres. Damos gracias a Dios porque si de Él viene y si de su voluntad está, cada uno de nosotros hemos de pasar por la vejez y hemos de enfrentarnos a este temor. Incluso muchos jóvenes se enfrentan o nos enfrentamos a este temor. Al darse cuenta de que constantemente el cambio físico regularmente se proyecta más la vejez en el cuerpo. Cuando ya no resistes lo mismo que resistías hace años, cuando ya no puedes hacer una actividad con la misma agilidad o habilidad que la podías hacer años pasados. Entonces este temor a la vejez, hermano, se manifiesta en todos los seres humanos. Desde que nacemos, desde que recibimos el aliento de vida, cuando salimos del vientre de nuestra madre y recibimos por primera vez nuestra primera respiración y lloramos, desde ese momento comienza nuestro camino a la vejez y después a la muerte. Si tenemos una vida completa, por así decirlo, una vida en secuencia total hasta la vejez, nos damos cuenta de que desde que un bebé nace, recibe su primer aliento de vida, es desde ahí desde donde comienza a prepararse para morir. Entonces cada uno de nosotros estamos en ese trayecto. No hay persona que no se esté preparando para la vejez, para ser viejo y al mismo tiempo para la muerte. La muerte es otro temor del cual podemos hablar más adelante.
Pero hoy Jesús nos enseña cómo es que nosotros podemos vencer el temor a ser viejos. Y una de las características que predominan en la vejez es que nos convertimos en dependientes. ¿Dependemos de quién? Dependemos de las personas, dependemos, si tenemos hijos, pues de nuestros hijos, dependemos de nuestros empleados o de las personas que están abajo de nosotros o incluso de las personas que están arriba de nosotros. Al ser Jesús quien viene a la tierra, quien se humilla a sí mismo, quien toma forma de siervo, es esta parte, el tomar forma de siervo, la que nos da a nosotros la esperanza y la manera en que podemos vencer este temor a la vejez. Cuando el Señor Jesús, cuando recordamos que el Señor Jesús tomó forma de siervo. Y recordar que Jesús tomó forma de siervo nos da la esperanza y la victoria sobre nuestro temor a la vejez. Sabemos y somos conscientes de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sabemos y somos conscientes de que Él, siendo en forma de Dios, se anonadó a sí mismo, se hizo pequeño. Entonces, entendemos, hermanos, esa magnitud. A lo mejor no la comprendemos al 100%, nunca vamos a entender cómo es que nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro soberano, nuestro todopoderoso, nuestro esposo espiritual y celestial, vino a la tierra y se hizo pequeño, vivió en lugares muy remotos, en lugares muy sencillos, muy humildes. A lo mejor sí, al 100% nunca lo vamos a entender, nunca vamos a entender cómo es posible que nuestro grandísimo Dios se haya hecho pero tan pequeño, que haya sufrido, que haya padecido, que no haya tenido un lugar en donde recostar su cabeza. Bendito sea el nombre de Jesús. Todas esas cosas son incomprensibles porque nuestra carnalidad, hermanos, nos motiva y nos lleva nuevamente a decir, bueno, yo quisiera tener algo, yo quisiera tener donde reposar mi cabeza, yo quisiera tener una seguridad financiera, una seguridad religiosa, una seguridad social, una seguridad emocional. Y el darnos cuenta de que Jesús mismo padeció todas estas circunstancias simplemente nos lleva a decirle, Señor, ¿quién soy yo para pedirte que me des a mí? Si tú mismo te hiciste pequeño, te hiciste pobre. El Señor Jesús conoce nuestros corazones. Él sabe por qué es que deseamos, por qué es que anhelamos ciertas cosas, por qué es que anhelamos un terreno, por ejemplo, por qué es que anhelamos una casa, por qué es que anhelamos un coche, por qué es que anhelamos a lo mejor un vestido o unos zapatos que vimos en alguna parte. El Señor Jesús sabe que en nuestro corazón el por qué lo anhelamos. Si es simplemente para llenarnos de vanidad y de orgullo, el mismo Señor llegará y nos dará un límite a nuestra vida y no permitirá que vayamos más allá. Pero si el Señor conoce que en medio de nuestra humildad le decimos, Señor, yo lo deseo porque quisiera esto, no sé, cada uno de nosotros sabe y entiende y conoce lo que hay en su corazón, el Señor mismo, y puede contactarse con Dios, puede conectarse con Dios y expresarle su sentir. Pero este temor a la vejez, hermanos, nos enseña que el mismo Dios, el Todopoderoso, se hizo pequeño, se hizo siervo. Al llamarse siervos, ya hemos estado hablando constantemente acerca de cómo es que somos siervos, cómo es que nos convertimos en siervos. Pero el Señor nos enseña que un siervo es dependiente. Decíamos y hablábamos hace un par de días acerca de la palabra siervo. Y la palabra siervo significa esclavo. Entonces, la palabra forma, tomando forma de siervo, la palabra forma significa el ajuste de las partes. Entonces simplemente lo bajamos a nuestro entendimiento, a lo que estamos aprendiendo, y sabemos que nuestro Todopoderoso ajustó sus partes poderosas, divinas, sublimes, soberanas, las ajustó de tal forma que se vino a ser un esclavo. ¿Un esclavo de quién, hermanos? Esto es grandioso y al mismo tiempo es casi increíble. Porque nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el Cristo, el que formó todas las cosas, se vino a ser esclavo primeramente del Padre, al obedecer el plan maestro del Padre, al decir, sí, yo voy a ir, yo lo voy a hacer como tú lo deseas, no como yo lo desee. Incluso en la cruz del Calvario le dice, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, dado que soy tu esclavo, haz tu voluntad, hazlo como tú quieras. Y entonces ahí sabemos que Jesús se hizo esclavo del Padre. Pero otra cosa que aprendemos, hermanos, y que es casi increíble, es que el Señor Jesucristo vino a ser esclavo de esta humanidad pecadora, pecaminosa.
Él, en el tiempo en el que estuvo en la tierra, alimentó a aquellos que tenían hambre, liberó a aquellos que estaban endemoniados, sanó a aquellos que estaban enfermos. Y hoy, hermanos, podemos decir que aún nuestro Cristo resucitado y sentado a la diestra del Padre, viene y se convierte en siervo para cada uno de nosotros, de tal forma que cuando oramos, cuando le pedimos por alguna necesidad, cuando le decimos tengo hambre, Él viene y nos alimenta. Cuando le decimos estoy enfermo, tengo esta enfermedad, Él viene y nos sana. Cuando le decimos que tenemos un dolor en nuestro corazón o que venga y nos abrace, Él se hace pequeño, viene y nos abraza. Cuando le decimos que estamos angustiados, que tenemos cadenas mentales, que tenemos cadenas emocionales, Él viene y rompe esas ataduras. Entonces el Señor, aún en su resplandor, en su gloria, viene y se hace un siervo. Y no que lo veamos como en los tiempos en los que Él estuvo aquí en la tierra, sino que sabemos y tenemos la firmeza y la confianza de que el Señor Jesús viene, escucha nuestra petición y no solamente la escucha, sino que también concede los deseos de nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su fidelidad. Y hermanos, Él, siendo todopoderoso, siendo grande, siendo fuerte, se convierte en un siervo. Y es necesario que aprendamos de qué se trata el temor a la vejez. El temor a la vejez representa la pérdida de poder y representa la pérdida de nuestra independencia. La pérdida de poder, ¿en qué sentido, hermanos? Sabemos que, por ejemplo, cuando somos jóvenes, podemos ir a un lugar, pedir trabajo, nos dan el trabajo, nos podemos aburrir de ese trabajo, nos puede caer mal la gente con la que trabajamos y decimos, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de este trabajo, voy a conseguir otro trabajo. Y es sencillo para un joven llegar y pedir trabajo en otro lado. Pero cuando empiezan las limitantes, y lo veía hace unos días, por ejemplo, pasaba por un establecimiento y decía, se solicita empleado de 18 a 25 años de edad. Entonces, cuando ves este límite, cuando te das cuenta de que ya existe un límite de edad, dices, uy, yo ya no podría trabajar aquí. Entonces, ese pequeño limitante que yo pude haber leído en alguna parte, comienza a provocar un temor a la vejez, un temor a seguir cumpliendo años, un temor a seguir envejeciendo, hermanos. Esto sucede con la mayoría de nosotros que estamos envejeciendo, que estamos creciendo físicamente, hermanos. Porque llega un momento en el que como adultos ya no te es tan fácil renunciar a un trabajo e ir y pedir trabajo en otro lado. Al contrario, mejor te detienes y lo piensas y dices, no puedo renunciar aquí porque quizá ya no me vayan a contratar en otro lado. ¿Por qué? Porque ya estoy grande, porque ya hay vejez en mi vida. Entonces, este tipo de vejez, hermanos, representa la pérdida de poder, la pérdida al decir, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, donde quiera, me puedo mover, puedo ir, puedo hacer, etcétera, etcétera. Y ya no es tan sencillo el tener el mismo poder que cuando se es joven, que cuando se es a lo mejor un adolescente, cuando se está comenzando apenas la vida. También representa la pérdida de la independencia. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando se es adulto, cuando comienza la vejez a caer en nuestras vidas, a venir a nuestra vida, es más complicado el que podamos movernos. Por ejemplo, el bajarnos de un auto tan solo. Cuando se es joven, abres la puerta, te bajas del coche, rápido, te vuelves a subir si quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando estás en una edad más adulta, te das cuenta de que para bajar del coche batallas, te duelen las piernas, te duelen las rodillas, te duelen los pies, ya no puedes caminar con tanta facilidad. Y esto representa la pérdida de tu independencia, porque si en algún momento quieres bajarte, tienes que esperar a que alguien te apoye, tienes que esperar a que alguien te ayude para hacerlo. Pierdes tu independencia total, no total, sino se va perdiendo poco a poco, en el sentido de que si estás enfermo en un momento de juventud, dices, me voy a tomar estas pastillas, me levanto y como si nada. Sin embargo, cuando ya eres más adulto, cuando ya hay vejez en tu vida, entonces empiezas a depender de los cuidados de las personas, empiezas a depender de que alguien más te ayude a hacer las cosas. Comienza esa dependencia de alguien más. Es ahí donde el temor a la vejez se desarrolla con más fuerza en nuestras vidas. Temor
a depender de otros. Y ahí comienza la pena. Hay una situación, o la mayoría de nosotros creo que hemos vivido alguna situación en la que cuidamos o somos cuidados por alguna persona. Y el temor a depender de otros es saber que cuando estás enfermo, cuando estás en un hospital, alguien necesita cambiarte, alguien necesita llevarte al baño, si es que puedes ir al baño. Si no puedes ir al baño, necesitas usar una de esas cosas que hay en el baño para que las personas que no pueden levantarse vayan al baño o hagan del baño. Estas cosas, hermanos, cómodos se llaman, perdón, no recordaba el nombre. Estas cosas desarrollan en nosotros la pena, desarrollan en nosotros el orgullo y desarrollan en nosotros temor en el corazón. Porque si aún no estoy viejo, si aún no estoy pasando por esas situaciones, tengo temor a pasarlas? Porque el enemigo viene a jugar con nuestra mente, viene a torturarnos constantemente, a decirnos, es que mira lo que está sucediendo, porque es que ya estás envejeciendo, ¿sabes qué? Que mejor comienza a ver las cosas de otra manera, no sé. Y comienza el temor en nuestro corazón. Sin embargo, el Señor mismo también nos enseña que no pasa nada, no va a pasar nada con nosotros, vamos a estar bien. En Hebreos 13:5 nos da la enseñanza de cómo es que podemos seguir adelante, de cómo es que podemos permanecer fieles y saber y tener la seguridad de que Él va a estar con nosotros. Hebreos 13, versículo 5 nos dice, sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Lo primero que quiero remarcar en este sentido es que Dios mismo nos dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Pase lo que pase, voy a estar contigo. Ten la seguridad de que no te voy a dejar, no te voy a desamparar, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Esto nos lo dice nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús en esta tarde te dice, no te voy a dejar, no te desampararé ni te dejaré. El Señor Jesús te está diciendo, no te dejaré ni te desampararé. Bendito sea su santo nombre. Y hay una enseñanza que Pablo les está diciendo a los hebreos. Dios te está prometiendo que no te va a dejar y no te va a desamparar. Pero también te está enseñando que sean tus costumbres sin avaricia. Y tener avaricia en nuestro corazón, o la palabra avaricia significa afán de poseer, desear tener. Sean tus costumbres sin avaricia. No deseemos, hermanos, a nosotros que ya estamos grandes y a los que son más grandes y a los que son mucho más grandes, no deseemos en ningún momento retener los poderes seductores de la juventud. Es necesario que nuestras costumbres, que nuestra vida diaria sea sin desear aquello que ya pasó, sin desear la fuerza que teníamos antes, sin desear la salud que teníamos antes. Nuestro cuerpo mismo se va deteriorando. Eso es una ley de vida en toda circunstancia, en todo. No hay material que no se vaya a deteriorar en algún punto de la creación. No hay algo en esta tierra que no se vaya a deteriorar. Todo tiene un deterioro. Entonces el Señor Jesús a través de Pablo nos enseña que sean nuestras costumbres sin avaricia, sin desear tener los placeres de la juventud. Y entonces nos dice, contentos de lo presente. Estemos contentos de lo que tenemos en este tiempo, en este día. Estemos contentos con lo que ya somos. Si ya pasó nuestra juventud, no disfrutamos, no vivimos, no fuimos agradecidos con Dios. Tenemos hoy nuestro presente para decirle, Señor, aquí está mi vida. ¿Sabes qué? Cuando fui más joven, cuando tuve más fuerzas, no hice lo que tenía que hacer, no te alabé como tenía que alabarte, no trabajé como tenía que trabajar, no hice como tenía que hacerlo. Pero hoy, Señor, quiero estar contento, quiero estar gozoso, quiero estar agradecido por lo que tengo en este día. Si es mucho, si es poco, si me falta, si me sobra, no importa, Señor, quiero agradecerte y desde hoy quiero empezar este camino, este trayecto. No sé si tengas 50 años, 60, 70, 80, tengas 40, tengas 30, tengas 20, los años que tengas, no importa la edad que tengas, comienza desde aquí, dile al Señor, Señor, quiero empezar a caminar en tu camino de humildad, en tu trayecto de paz, en tu trayecto de
sencillez, en tu trayecto de depender solamente de ti. De aquí en adelante, lo que sea que obtenga una casa, sea que no la obtenga, sea que obtenga un coche, sea que no lo obtenga, Señor, hoy quiero empezar a vivir dependiendo de ti. Si tú quieres dármelo, bendito sea tu santo nombre, tú conoces las intenciones de mi corazón, sabes por qué lo deseo. Si no lo tengo, si no lo obtengo, Señor, te agradezco, te bendigo de cualquier manera. Quiero glorificarte, exaltarte y simplemente reconocerte. Es aquí en donde nuestro temor a ser viejos, hermanos, a tener vejez en nuestro corazón, a tener vejez en nuestro cuerpo, comienza a limitarse y comienza a ganar terreno nuestra fe en depender de Dios, en ser verdaderos siervos, en ser dependientes. Entonces se empieza a disminuir el temor en nuestro corazón a la vejez, a ser viejos, a envejecer. Entonces, cuando deseamos tener o retener los poderes seductores de la juventud, la mayoría de nosotros comenzamos a hacer diferentes cosas para mantenernos jóvenes. Y creo que la mayoría de nosotros hemos visto, hemos escuchado, hemos sabido de productos, de cosméticos, de cosas que nos ayudan a mantenernos jóvenes o a permanecer jóvenes. Comenzamos a gastar en cosméticos para pintarnos, para maquillarnos las arrugas, para quitarnos las cositas que se nos ven en la cara, en las manos, por ejemplo, que son las partes que más reflejan la vejez o el que empieza a envejecer. Y bueno, comenzamos entonces a gastar en cosméticos, en tintes para poder cubrir nuestras canas, para que no se vea nuestras canas, que no se vea nuestra cabeza blanca, sino todo lo contrario, ¿no? Empezamos a pintar o a teñir nuestro cabello. Comenzamos a comprar barniz para las uñas de los pies, las uñas de las manos, etc. Hay personas que compran pelucas o que buscan pelucas. Sí hay personas que se están quedando calvos y mujeres incluso que también padecen de calvicie. El punto es cubrir, el punto es disfrazar aquel deterioro físico que constantemente sucede en el cuerpo y que es algo normal, totalmente normal, hermano. O sea, es más normal el ver a una persona que está envejeciendo y verla y ver cómo es que el Señor está permitiendo que esta persona vaya creciendo, que vaya madurando su cuerpo, preparándose para estar 100% maduro. Es más normal ver a una persona 100% natural que verla un día con canas o no sé, con arrugas, etcétera, y al otro día verla ya con el cabello pintado, no sé, con diferentes cosas. Es mucho más normal el vernos naturales, el saber que el Señor está haciendo algo en ese cuerpo, a todo lo contrario, ¿no? Esperar y recibir esa sorpresa de que ya se puso una peluca, de que ya se pintó el cabello, de que ya hizo diferentes cosas. También se gasta muchísimo en cremas. Eso es un poquito más sonado. Bueno, todo esto es muy sonado. El consumir o el comprar cremas para quitarte las arrugas, para que no se vean las líneas de expresión que hay en tu rostro. Y pues bueno, también las píldoras, ¿no? Gastar mucho en píldoras, en pastillas, ya sea que te ayuden a adelgazar por si la misma edad te está llevando a subir de peso, o que de por sí, no sé, o sea, cualquier circunstancia que nos lleve del cuerpo, de cualquier circunstancia en la que estemos atravesando y que estemos viendo que nuestro cuerpo está madurando, que estamos envejeciendo, que nos estamos haciendo viejos, lo que hacemos para retener los poderes seductores de la juventud es gastar demasiado, invertir demasiado en cosas vanas, porque al final el cuerpo tendrá su deterioro, sea que lo permitamos en esta edad o no lo permitamos, el cuerpo se va a deteriorar. Por ejemplo, en la tumba. ¿En qué momento, cuando estemos en la tumba, cuando estemos bajo tierra, vamos a poder evitar esa parte de que el cuerpo se deteriore y de que se convierta en polvo? Es inevitable, hermanos. El Señor mismo es tan justo, es tan exacto, que nos va a llevar a un tiempo de humillación. Por eso es necesario que aprendamos a ser humildes en este tiempo, que aprendamos a aceptar esa humildad de Jesús. Ahora, nosotros podemos aborrecer el pensamiento de ser humillados hasta el grado de ser siervo de una persona más joven. Cuando comienza la vejez, hermanos, sabemos que hay jóvenes, por ejemplo,
pudiera decir como joven que no hay un joven que sea más que yo, que sepa más que yo. Pero no nos vamos a ir tan lejos, los pequeños, los niños que están creciendo, no sé, de preescolar, si tú les das una herramienta de tecnología, un celular, una tablet, un iPod o lo que sea que haya ahorita en este tiempo de tecnología, si tú le das a un pequeño un aparato, te va a ayudar a abrir, va a abrir muchas cosas, va a mover muchas cosas y nosotros como jóvenes nos vamos a quedar sorprendidos porque incluso podemos ver cómo se mueven, cómo hacen y todo, podemos usarlo, pero créanme que las generaciones venideras son mucho más desarrolladas, tienen mucha más capacidad que nosotros. Y el temor a la vejez lo que hace, hermanos, es desarrollar este pequeño miedo, este pequeño rencor, este pequeño orgullo en contra de generaciones que vienen atrás de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a ser siervos de alguien más joven. No estamos dispuestos a que alguien más nos enseñe. Pero el mismo Señor Jesús se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, ¿para qué? Para enseñarnos a nosotros que si Él mismo es nuestro siervo, ¿por qué nosotros no podemos ser siervos de alguien más? ¿Por qué nosotros no podemos ajustar nuestras partes para servir a alguien más? Y sí, el temor a la vejez hace eso. Vemos a una persona con mayor capacidad que nosotros y lo que hacemos es rechazarla, es hacerla a un lado. Pero preferimos ser groseros, ser tajantes, ser cortantes y quitar a la persona o a las personas de nuestro alrededor a convertirnos en siervos de ellos. Y eso es algo muy triste, hermanos, que todos nosotros podemos aprender y podemos, llevarlo a la cruz del Calvario. La vejez trae la cabeza blanca de canas y la hermana hace una comparativa en este caso cuando cada uno de nosotros comenzamos a desarrollar o a tener canas en nuestro cabello. La hermana hace una comparativa con las montañas. Las montañas se llenan de nieve y nosotros como personas nos llenamos de canas, de tal forma que pareciera que hay nieve encima de nuestra cabeza. Y la comparativa que hace es que las montañas siempre miran a las alturas y nosotros en todo tiempo, llenos de canas, llenos de vejez, debiésemos mirar a nuestro Salvador. Debiésemos en todo tiempo levantar nuestro rostro y ver a nuestro Dios. Entonces hay una similitud entre las montañas llenas de nieve y nuestras cabezas, nuestra madurez, nuestra vejez llena de canas. Y es que vemos a las alturas, es que en todo tiempo buscamos madurez, buscamos la sabiduría y miramos arriba a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Ahora, hay una cosa aquí que, en nosotros no debiese suceder y la hermana lo afirma como la vejez sin Cristo. Y es que la vejez sin Cristo nos convierte en inmisericordias. No hay misericordia. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Qué es lo más triste de no tener misericordia en este tiempo, en esta vejez? Es que el ser inmisericordia es sobre nosotros mismos. Comenzamos a criticarnos a nosotros mismos, comenzamos a juzgarnos, comenzamos a vernos de una manera de desprecio. Viene la vergüenza, la repulsión, el rechazo contra el viejo sirviente, contra nosotros mismos, hermanos. Y eso es muy duro, porque comenzamos a castigarnos. Por eso es que si gastamos tanto en pastillas, en cremas, en tintes, en cosméticos, en pelucas, a la única persona, al único ser, al único cuerpo que le estamos haciendo daño es a nosotros mismos. El tratar de evitar algo, operaciones, etcétera, 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 lo único que nos lleva es a atacarnos a nosotros mismos. Entonces el tiempo de vejez sin Cristo, las personas comienzan a tener amargura en su corazón, comienzan a despreciarse a sí misma, comienzan a sentir repulsión por su físico, por su aspecto, por su debilidad. Y entonces justamente comienzan a ser débiles, comienzan a deprimirse, comienzan a amargarse, comienzan a no encontrar sentido a su vida, de tal forma que el tiempo de vida se disminuye, se acorta. Entonces ya sea que mueran por enfermedad porque se volvieron amargados y esa amargura que había en su corazón se desarrolló en alguna parte de su cuerpo y los llevó a alguna enfermedad y al mismo tiempo a la muerte.
o bien se deprimen, se encierran en su casa, ya no salen y poco a poco comienza el deterioro más acelerado, de tal forma que mueren a muy corta edad. ¿Por qué? Pues porque no aceptamos esa vejez. Esta es la vejez sin Cristo, hermanos. Pero nosotros tenemos a Jesús como nuestro Salvador. Nosotros tenemos a nuestro Señor, a nuestro amado, a nuestro dueño. Por lo tanto, podemos confiar en que si el Señor nos permite y tiene tanta misericordia y nos lleva hasta altos años de vida, no sé, 60, 70, 80, 90, 100 años de vida, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita pasar ese tiempo de vejez con gozo, con gratitud. Y si tú estás pasando por un momento de tu vida en el que sientes que no tienes esa fuerza, que estás dependiendo ya de alguien, que ya no quieres, que ya nadie te necesita, que ya nadie te quiere, recuerda que el Señor Jesús vino a hacerse siervo. Recuerda que el Señor Jesús vino a depender de su misma creación. Recuerda que si Él padeció, te dio la enseñanza a ti. Y que tú puedes salir adelante. No te deprimas, no te amargues, no tengas en tu corazón dolor, no tengas en tu corazón angustia, no desarrolles pereza, soledad, no, nada de eso. Levántate, trata de servir a nuestro Dios, trata de buscar cómo llevar la palabra a alguien más, trata simplemente de servir a los que están alrededor de ti, amar con todas tus fuerzas, disfrutar cada momento. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y el estar en Cristo nos da a nosotros la fuerza, la virtud para seguir adelante. El estar en Cristo nos da la esperanza para levantarnos y poder caminar en su trayecto, en el camino que Él marcó. Ahora, Mateo 20, versículos del 25 al 28, nos dice, entonces Jesús llamándolos, 25, sí. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entendemos, hermanos, que el Hijo del Hombre, siendo un rey, siendo un soberano, viene a servir y nos enseña que aquel que quiera ser mayor tendrá que poner su vida en servicio, ser un servidor, ser un siervo. Cuando Jesús asume su lugar legítimo como rey en nuestras vidas, dictando su plan maestro, su voluntad y su deseo, encontramos temores malignos surgiendo de nuestras voluntades, produciendo pensamientos que aterran nuestros corazones sobre cómo será preciso que nos humillemos a nosotros mismos para ser siervos en alguna forma, que sería contraria a nuestra voluntad. Este pequeño párrafo nos enseña que cuando nosotros nos reconocemos servidores, siervos del Señor Dios, del Todopoderoso, en ese momento comienza a surgir un temor por cómo es que el Señor quiere que le sirva. ¿Cómo es que el Señor quiere que viva mi vida de ahora en adelante? Que le dije que le quiero servir, que le dije que quiero ser un siervo para Él, que le dije que quiero ser su esclavo. Comienza ahí una lucha, hermanos, comienza ahí esa parte de no querer o de tratar de negar nuestro servicio a Dios. ¿Por qué? Porque viene el temor. Y esa lucha es constante en la que no sabemos cómo es que el Señor va a llevar a cabo su plan maestro, a llevar a cabo su plan perfecto. Pero el Señor viene y nos enseña que si aquel que quiera ser mayor, aquel que quiera permanecer dentro de su reino, aquel que quiera ser parte de Él, necesitamos hacernos pequeños. Necesitamos poner un corazón dispuesto a ser siervos, a ser servidores. Y por último, quisiera leer Lucas 22, versículo 27. Y nos dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. El Señor nos dice claramente, ¿quién es mayor? ¿Quién de ustedes es más grande?
el que está sentado en la mesa y viene alguien y le sirve y le pregunta si necesita más y le pregunta si puede ofrecerle algo más, y el que está sentado simplemente dice, no quiero nada ya, o sabes que ven, quiero más cosas, quiero que hagas esto, quiero que pongas esto, quiero que traigas esto. ¿Quién es mayor? Y el Señor mismo nos confronta y nos dice, y les dice a los discípulos y nos dice a nosotros, porque yo vengo aquí a ser como el que sirve. Es decir, no te sientas más que aquel que te está sirviendo. No sientas esa fuerza o esa capacidad de poder humillar a alguien. Al contrario, ve y toma la forma de siervo. Ve y toma esa forma humilde, esa forma sencilla, y acepta tu posición de ser un sirviente, de ser alguien pequeño. El precioso torrente de jaspe de la humildad de Cristo obrará su entrega y su pasiva obediencia, así como su obediencia activa en nuestros corazones. Entonces nosotros también podemos venir a ser humildes sirvientes y ejemplos amorosos como Cristo lo fue. Entonces podemos nosotros aprender, hermanos, que el Señor Jesús se hizo pequeño, vino a ser un siervo, vino a tomar la forma del que sirve, siendo digno de ser servido. Y viene y nos enseña que si Él mismo se hizo dependiente de la humanidad, si vino a ser sirviente de la humanidad, ¿cuánto más nosotros? Podemos agradecer, podemos bendecir, podemos darle gracias, podemos exaltar. Y no solamente agradecer a Dios, bendecir a Dios, exaltar a Dios, no, hermanos, sino que podemos formar y podemos pasar a ser de ese pueblo que va y sirve a los demás, que va y tiene gratitud a Dios, y que la refleja sirviendo a alguien más, ayudando a alguien más. Si alguien más aún necesita las fuerzas que tú tienes, ve, extiende tu mano, apóyalo. Si tienes a alguien que está pasando por la etapa de vejez, sé tú quien lo sustente. Si tú te sientes viejo y tienes la capacidad de ayudar a alguien aún más grande, ayúdalo. El Señor nos ha dado esa fuerza para levantarnos. Y conozco a muchas hermanas, recuerdo en este momento a una de ellas, que siendo grande, no tan grande, pero siendo grande, todo el tiempo estaba sirviendo, todo el tiempo, y digo estaba, hermanos, porque no la he visto ya, es de las hermanas que se extrañan muchísimo, y es grande, sin embargo, en sus oportunidades se acercaba, oraba por nosotros como jóvenes, oraba, pedía. En el tiempo de cocina estaba siempre al 100% en su servicio, en su trabajo. Hermanas que realmente el Señor ha provisto para darnos enseñanzas. Y así como nos ha dado ejemplos que tenemos cerca, que tenemos visibles, el Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo. De Él podemos aprender que si Él se anonadó a sí mismo, que si Él tomó forma de siervo, entonces nosotros podemos tomar esa forma, podemos crecer en Jesucristo y descender en esa escalera de humildad. Bendecimos el nombre de Jesús. Demos gracias a Dios, hermanos, por lo que hemos recibido en esta tarde. Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu sangre, Señor. Exaltamos el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de aprender de ti. Ayúdanos a ser reales contigo, Señor, a mantener estas enseñanzas que has traído a nuestro corazón. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Por favor, toca sus corazones, toca sus vidas. Señor, si hay alguno que está siendo torturado por el enemigo, Señor Dios, que está siendo, a lo mejor, que está siendo desanimado por las voces que vienen a su mente, Señor, en el nombre de Jesús, salpicamos tu sangre sobre su vida, Señor, peleamos por ellos, mantenemos, Señor Dios, la victoria en sus vidas y te rogamos, Padre, que tú los sustentes y que los levantes, que tú les des la victoria en medio de la lucha que están atravesando, Señor. Sabemos que eres fiel, tú eres un Dios fiel, Señor, te exaltamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, te damos muchas gracias por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias. Amén. Hermanos, Jehová te bendiga y te guarde, haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos en estas transmisiones.